pero no queremos dejar de mencionar este segundo tema que trajimos para analizar hoy y que tiene que ver con un problema de salud mental que se está dando hace varios años en la provincia de Santa Fe, por el cual el diputado provincial Carlos del Frade, quien trabaja arduamente, no solo en este tema, sino en muchos, ha presentado un proyecto de comunicación en la legislatura santafesina para solicitar al gobierno provincial que dé cuenta de la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe en materia de salud mental y más específicamente que informe los casos de suicidios. Un tema muy complejo, un tema difícil, un tema muy delicado, que por eso queremos hablarlo con Carlos del Frade, quien ha recorrido la geografía santafesina, la recorre habitualmente todo el tiempo y ha recolectado información concreta y precisa sobre los distintos casos de suicidio en la provincia. Específicamente, este tema que tiene que ver pura y exclusivamente con la salud mental y con el acompañamiento y con quienes están a cargo de forma pública de tratar estos temas. Es por eso que el diputado provincial Carlos del Frade pidió un informe para ver cuáles son las medidas y cuáles son las acciones que se está tomando desde el Ministerio de Salud para abordar esta problemática, porque desde el año 2020 a esta parte han aumentado, en 2022 aumentó un 46% respecto del 2021 y casi el 100% respecto del 2020. Así las cosas, en 2020 ocurrieron. ¿Qué sucede con esto, no? Sucede que desde la comunicación, desde los medios de comunicación, periodistas, los casos de suicidio no son temas que deban publicarse. Esto es una regla del periodismo, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Genera un efecto multiplicador. Entonces, quienes están en una situación tal vez complicada en ese sentido, saber que otro ha cometido o ha realizado una acción para quitarse la vida puede resultar como efecto multiplicador, y es por eso que no se publican y es por eso que la sociedad desconoce la cantidad de casos que ocurren habitualmente a diario en los distintos lugares. Estamos hablando puntualmente de nuestra provincia. Estos datos publicados en el último informe del Ministerio Público de la Acusación del año 2022 dan cuenta que en el año 2020 han ocurrido 232 suicidios en la provincia de Santa Fe, en lo que es la regional segunda, ¿no? Que incluye desde Roldán hasta Figuera, hasta la zona de Figuera. Esos son los departamentos que están circunscriptos en esta jurisdicción. En 2021, 314 personas se han quitado la vida. Y en 2022, la cifra es alarmante, 460. Esto supera ampliamente el número de homicidios dolosos que tenemos en nuestra ciudad, que habitualmente todo lo que hablamos, que se conoce habitualmente como homicidios dolosos, muertes violentas y demás, estos números son alarmantes comparados con esos, ¿no? Que en 2022 han sido 280 homicidios dolosos aproximadamente. En 460 personas se han quitado la vida en la jurisdicción segunda del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Según un informe de UNICEF, es la segunda causa de muerte en la adolescencia, y esto se ha incrementado a partir de la pandemia de COVID a partir del año 2020.
es un fenómeno multicausal y, y que afecta en gran medida, como decía, a la población adolescente y joven. Pero, ¿qué es lo que sucede? No hay estadísticas concretas sobre esto, más puntillosas en este tema. Por lo tanto, es importante y es con esta finalidad también el diputado provincial, con quien ya vamos a hablar en unos minutitos, Carlos Delfrade, ha presentado este pedido de informe para que se investigue más, para que haya un seguimiento más concreto de estos casos y, bueno, primero, en lo posible tratar de evitarlos, porque, bueno, una buena atención en salud mental, cuáles son los dispositivos que se ponen en juego desde el Ministerio de Salud para prevenir estos hechos. Bueno, ahí hay un cierto vacío. De hecho, en el año 2019, San Jorge, la localidad de San Jorge en nuestra provincia, ha sido declarada, su propio intendente ha declarado la emergencia social por 22 suicidios ocurridos en ese año, todos menores de 21 años, personas menores de 21 años. Y llamativamente, todos estos hechos habían ocurrido en dos barrios que son los más carenciados de la ciudad de San Jorge. Esto estaba también directamente vinculado y es uno de los fenómenos por los cuales ocurren estas cuestiones, es que los menores se encuentran en situaciones muchas veces de consumos problemáticos y en algunos casos también se encuentran profundamente endeudados como resultado de este consumo, ¿no? Entonces es como que es una situación que los supera y no encuentran la forma de resolver. También hay casos en los cuales la gente siente que no tiene futuro. Esto es un dato alarmante, porque esto es del año 2022, imaginando la situación que estamos viviendo actualmente en cuestión económica, social, política, crisis institucional de todo tipo y demás. Cuando la gente siente que no tiene salida, se producen estas cosas, ¿no? Es realmente alarmante. Y esto tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión de salud mental que es necesario abordarla de forma seria, concreta y con una continuidad. Los números alarmantes: 460 en 2022, 460 personas se quitaron la vida en 2022, 314 en 2021 y 232 en 2020. Estas son muertes invisibles porque no salen por televisión, porque, como les decía, los suicidios, por una cuestión de ética profesional, no se publican por esto del efecto multiplicador que puede llegar a tener en la sociedad. Por lo tanto, es una problemática que pasa lo mismo también con las muertes en siniestros viales. Son temas que no le preocupa demasiado a la sociedad. Sí, las muertes violentas, que son más conmocionantes por ahí, generan mayor conmoción social, pero esto también es realmente muy importante. ¿Por qué? Sobre todo porque esto genera después una situación compleja a nivel familiar también, porque es decir, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta persona tomó esta decisión? Si parecía que estaba lo más bien. Y bueno, es un tema que luego genera otra serie de problemas a nivel familiar y a nivel social también, porque esto no es solamente que afecta a las personas, es un problema de la sociedad en general. Es un tema preocupante
que alarma a la ciudad de Rosario, porque fundamentalmente estos números tienen que ver con muertes que son invisibles, ¿no? Y que se pueden evitar sobre todo. Todo lo que tiene que ver con temas de salud mental a veces son un poco tabú, a veces cuesta hablarlos, pero es importante que, bueno, en las familias, ¿no? Y se hablen estos temas y que se pueda estar atento a las señales. Yo no soy una experta ni voy a hablar sobre este caso puntual desde el tema de salud mental, solamente decir que prestar atención, por lo que uno conoce de haber hablado con profesionales en el tema, se puede decir que las personas dan señales, que hay que saber detectarlas, que hay que ver entre líneas y tratar de entender, ¿no? Algunos mensajes por ahí indirectos que se dan desde estas personas. Bueno, esto también un informe de salud mental, desde salud mental, dice que es una problemática compleja que se da a nivel mundial y que Santa Fe viene trabajando a través de distintas estrategias específicas junto a Nación. Veremos, este momento también es difícil porque cómo lo resolvemos si ahora se ha cortado todo lo que tiene que ver con recursos económicos para distintas cuestiones. Desde Nación, bueno, sabemos las medidas que se han tomado de cortar subsidios, de no intervenir absolutamente en nada, así que es difícil. Cada vez va a ser más difícil. Lo que sí es importante destacar que en las escuelas, en estos abordajes que se dan desde las escuelas, en la población adolescente sobre todo, con los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación y demás, se pueden detectar este tipo de situaciones y poder prevenirlas. Eso es un trabajo importante que en las escuelas se hace, en los equipos interdisciplinarios, socioeducativos y demás, hacen un buen trabajo en las escuelas, sobre todo secundarias, en muchas, no sé si en todas. Desconozco ese dato puntual, pero sé que en muchas escuelas existen estos equipos y se abordan desde una problemática de salud mental, desde los departamentos psicopedagogos, con psicopedagogos y demás. Así que, bueno, un tema para tener en cuenta, ya para ir cerrando. Para tener en cuenta, veremos las próximas estadísticas que seguramente se conocen a mitad de año del Ministerio Público de la Acusación, a ver cómo evolucionó respecto del año anterior. Pero es un tema importante que hay que tratar, que hay que saber detectar. No es fácil, obviamente, es un tema complejo, pero bueno, para tenerlo en agenda.